la muerte no es el final del camino, que aunque morimos no somos carne de un ciego destino. Tú nos hiciste, tuyos somos. Nuestro destino es vivir siendo felices contigo, sin padecer ni morir. Cuando la pena nos alcanza por un hermano perdido, cuando el adiós dolorido busca en la fe su esperanza. En tu palabra confiamos, con la certeza que tú ya le has devuelto a la vida, ya le has llevado a la luz. Ya le has devuelto a la vida, ya le has llevado la luz. Ya le has llevado la luz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de Cristo el Señor y el amor del Padre esté con todos ustedes. El Señor probó a sus elegidos como el oro en el crisol y los aceptó como un holocausto. Por eso brillarán cuando Dios los visite. Por la gracia y la misericordia son para sus elegidos. Celebramos, queridos hermanos y hermanas, en este día la celebración eucarística en la memoria de San Carlos Luanga y compañeros mártires, pidiendo al Señor también la gracia que nos concede a cada uno de nosotros en estos días, especialmente orando por nuestros hermanos enfermos, por aquellos que nos piden que recemos por ellos. También oramos por el alma de Carmen González. Unimos también a orar por el alma de Jerónimo Nervi Zunino en su 6º mes de fallecido y por Marta Hernández. Acerquémonos al altar del Señor reconociendo humildemente nuestros pecados, pidiendo perdón al Señor. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa.
Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios nuestro, que hiciste de la sangre de tus mártires semilla de nuevos cristianos, concédenos bondadosamente que, en el campo de tu iglesia, regada por la sangre de San Carlos Luanga y sus compañeros, te brinden siempre una generosa cosecha. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios para anunciar la promesa de vida que está en Cristo Jesús, saluda a Timoteo, su hijo muy querido. Te deseo la gracia, la misericordia y la paz que procede de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Doy gracias a Dios, a quien sirvo, con una conciencia pura, al igual que mis antepasados, recordándote constantemente de día y de noche en mis oraciones. Por eso te recomiendo que reavives el don de Dios que has recibido por la imposición de mis manos, porque el espíritu que Dios nos ha dado no es un espíritu de temor, sino de fortaleza, de amor y de sobriedad. No te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni tampoco de mí, que soy su prisionero. Al contrario, comparte conmigo los sufrimientos que es necesario padecer por el Evangelio, animado con la fortaleza de Dios. Él nos salvó y nos eligió con su santo llamado, no por nuestras obras, sino por su propia iniciativa y por la gracia, esa gracia que nos concedió en Cristo Jesús desde toda la eternidad, y que ahora se ha revelado en la manifestación de nuestro Salvador Jesucristo. Por él destruyó la muerte e hizo brillar la vida incorruptible, mediante la buena noticia, de la cual he sido constituido heraldo, apóstol y maestro. Por eso soporto esta prueba, pero no me avergüenzo, porque sé en quién he puesto mi confianza, y estoy convencido de que Él es capaz de conservar hasta el día el bien que me ha encomendado. Palabra de Dios. Levanto mis ojos hacia ti, Señor. Levanto mis ojos hacia ti, que habitas en el cielo, como los ojos de los servidores están fijos en las manos de su Señor. Levanto mis ojos hacia ti, Señor, como los ojos de la servidora están en las manos de su dueña. Así miran nuestros ojos al Señor nuestro Dios, hasta que se apiade de nosotros. Aleluya, aleluya. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí no morirá jamás, dice el Señor. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Se acercaron a Jesús unos saduceos, que son los que niegan la resurrección, y le propusieron este caso. Maestro, Moisés nos ha ordenado lo siguiente: si alguien está casado y muere sin tener hijos, que su hermano, para darle descendencia, se case con la viuda. Ahora bien, había 7 hermanos. El primero se casó y murió sin tener hijos. El segundo se casó con la viuda y también murió sin tener hijos. Lo mismo ocurrió con el tercero, y así ninguno de los 7 dejó descendencias. Después de todos ellos murió la mujer. Cuando resuciten los muertos, ¿de quién será esposa, ya que los 7 la tuvieron por mujer? Jesús les dijo: ¿no será que ustedes están equivocados
por no comprender las Escrituras ni el poder de Dios. Cuando resuciten los muertos, ni los hombres ni las mujeres se casarán, sino que serán como ángeles en el cielo. Y con respecto a la resurrección de los muertos, ¿no han leído en el libro de Moisés, en el pasaje de la zarza, lo que Dios le dijo? Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. No es un Dios de muertos, sino de vivientes. Ustedes están en un grave error. Palabra del Señor. Qué importante es especialmente el tema que hoy nos desarrolla el Evangelio y el encuentro que tiene Jesús con los saduceos. Es muy importante porque eso viene a fortalecer nuestra fe en la resurrección. Nuestra esperanza es una esperanza que no debe vacilar en el momento del dolor y del momento que experimentamos en nuestra propia vida la muerte de un ser querido. La antífona del Evangelio del día de hoy decía: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí no morirá jamás. Esto hace una gran referencia a lo que también es importante que nosotros tengamos en cuenta en los momentos duros que nos toca vivir esta experiencia de dolor. El que cree. En esto refiriéndose a aquel hermano que se nos ha adelantado a la presencia del Señor. Él ha creído en la resurrección. Y ese creer se convierte también en las palabras que nos reconfortan a nosotros, que nos dice Jesús, que no morirán jamás. Hay cosas con las que no se juega. Y especialmente una de ellas es la resurrección. Es algo demasiado serio como para dejarnos nosotros llevar o ponerlas en manos de cualquiera. La resurrección es algo que a nosotros, queridos hermanos y hermanas, se convierte en un acto concreto de la profesión de nuestra fe. No se puede entrar, dice el dicho, con un elefante en una cacharrería. No se puede, porque lo que pasa después es lo que pasa. Es decir, creyendo que lo sabemos todo, vamos avanzando o haciendo o proclamando o diciendo cualquier cosa. No, vino Jesús a traernos la vida. Y algunos de ellos se quieren burlar, reírse de él, aquel que solo hizo fe de vida. Por eso es importante que la resurrección nosotros es algo serio que nos tenemos que plantear. Que el dolor es grande, no podemos negarlo. Que los momentos de dificultad, el saber que la ausencia física del hermano que tanto nosotros hemos amado ya no está entre nosotros, lo que nos reconforta es especialmente las palabras de fe. La fe en la resurrección, queridos hermanos y hermanas. Es un desgarro. La ausencia física de la persona que amamos y queremos es muy dolorosa. Pero hay que recordar también que el que cree, aunque muera, no morirá. Por eso es importante que nosotros podamos reconocer también quiénes son esos personajes que se acercan a Jesús. Los saduceos, el término saduceo se deriva de la palabra Sadoc, sacerdote ligado a la historia de David y Salomón. Poco numerosos, pero con mucho poder en la sociedad de aquel momento. Los saduceos pertenecían a la clase sacerdotal y a la nobleza laica de los momentos. Ojo, hablando en un poco el contexto histórico de quiénes son los saduceos para poder entender cómo se presentan ante Jesús. Se atenían perfectamente a la letra de la Escritura Santa y a la autoridad de Moisés. Y precisamente por eso Jesús les argumenta el relato de la zarza. No aceptaban la tradición oral de los fariseos como fuente de interpretación de las Sagradas Escrituras. Esto eran los saduceos.
una nobleza laica, una clase sacerdotal, ligada especialmente a David y Salomón. Partiendo de una interpretación ridícula, podríamos decir, y me atrevo a decirlo, de la ley del levirato, que está descrita en el libro del Deuteronomio, capítulo 25. La vida, y sobre todo especialmente como ellos la plantean. La viuda debe casarse con el hermano. Es lo que dice la ley del levirato. Quiere decir que si el hermano no le dio descendencia, el otro hermano la tomará como esposa, porque el hijo que tenga su hermano con la viuda es el hijo de aquel que ha fallecido. Eso es lo que nos relata. Si no, vayamos a leer el capítulo 25 del libro de Deuteronomio. Por eso quieren atacar a Jesús. Y en su planteamiento sobre la resurrección, de lo cual ellos tampoco creían, pero poner la zancadilla para ver cómo Jesús reaccionaba. Pero por ahí Jesús quiere también enseñarnos a nosotros que es un Dios de vivo, que es un Dios que, pasando de la anécdota de esa categoría, podemos extraer algunas lecciones que son muy importantes para nosotros a la hora de profesar nuestra fe, queridos hermanos y hermanas. Porque a veces es muy difícil poder contener, poder acompañar y recordar especialmente que Dios es un Dios de vivo. Por eso Jesús hace referencia a lo que ellos también, los saduceos, sabían muy claramente. El Dios de vivo, y Jesús acude al pasaje de la zarza ardiendo, como lo hemos escuchado hoy en el Evangelio. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, quiere la vida de todos sus hijos. No es un Dios de muertos, sino de vivos, porque para Él todos están vivos. Él quiere la vida de todos y cada uno de sus hijos. La vida con mayúscula es en condición, porque Jesús ha resucitado a la vida de los seres humanos y tiene un verdadero sentido. A partir de ahí, la resurrección de Jesús, la vida de los hombres y de las mujeres merecen la pena, ya que es muy importante merecer la alegría. Es importante, es categórico que es un Dios de vivos. ¿Esto cómo lo explicamos? ¿Esto cómo lo entendemos cuando nosotros queremos consolar a una persona que ha pasado por este momento de dolor tan grande? Importante es hacer referencia al credo. Lo que nosotros profesamos domingo a domingo, que es tan importante y especialmente para nosotros. La creencia en la vida no tiene fin. Es uno de los elementos centrales de la profesión de nuestra fe. Creo en la resurrección de los muertos y en la vida del mundo futuro, en la vida eterna. Creo en la resurrección de los muertos y es por eso importante esto que les voy a decir: ofrecer sufragios por el alma de los difuntos, ofrecer oraciones por el alma de los difuntos, que oremos por nuestros difuntos, especialmente teniendo siempre en cuenta que nuestra oración es una oración de intercesión por aquellos que nos han precedido bajo el signo de la muerte. No es canonizar al difunto, no es decir tan bueno era que ya está en el cielo, porque en esto nosotros también caeríamos en esta práctica de los saduceos, negar toda la escatología cristiana por querer quedar bien con el deudor o con los familiares del difunto. Decir cosas bonitas. Y en esto soy muy categórico. En esto tengo que decirlo con sus letras completas. Hay que tener siempre clara la fe en la resurrección. Pero en muchas ocasiones creo que nosotros los sacerdotes exageramos cuando celebramos las exequias de los difuntos. Hay que predicar la escatología cristiana. Hay que ser capaces, como Jesús, ante una trampa, recurrir a lo que nosotros profesamos por nuestra fe. Y yo siempre lo he dicho, hay que tener una memoria agradecida. Hay que agradecer al Señor por los dones con que, a su vez,
concedió a este hermano difunto, pero que también fueron regalo para nosotros. Hay que vivir la hora de la esperanza, hay que vivir la hora de la fe, conscientes de que el que ha creído en la resurrección alcanzará la vida eterna. Por eso yo creo que la resurrección es algo que está en un punto de negociado. La resurrección es algo que no se juega, porque la resurrección es demasiado serio tenernos que lo plantear, porque así, a través de lo que nosotros por la fe profesamos, alcanzaremos lo que hemos profesado por la fe todos los días, y es la fe en la resurrección. Queridos hermanos y hermanas, reavivemos, dice la primera lectura del día de hoy, el don que hemos recibido del Señor. Fortalecidos por esa fe, nosotros también vivamos esa experiencia concretamente de la resurrección en nuestra vida. Interpretemos la Sagrada Escritura y que ella nos reconforte, porque serán, y ahí encontraremos los elementos centrales de nuestra fe, de una fe en la resurrección. Por eso al inicio ponía ese canto. La muerte no es el final, sino es el inicio de una vida en Cristo. No es el final, sino es un paso, es una Pascua la que vive nuestro hermano difunto. Que al celebrar hoy la memoria de los santos mártires, San Carlos Luanga y compañeros, nosotros también vivamos nuestra fe desde esta dimensión, de una dimensión de proclamar nuestra fe con libertad, vivir los valores esenciales de la fe que profesamos, que en consecuencia también nosotros encontremos en la palabra del Señor palabras que nos reconforten, palabras que nos den fortaleza, palabras que nos ayuden a nosotros a poder entender lo categórico que es la fe en la resurrección. Que María nuestra Madre nos auxilie, que ella nos acompañe siempre, interceda por nosotros, nos conceda su amor y nos mantenga firmes en la esperanza. A Cristo sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Recordando a San Carlos Luanga y sus compañeros que supieron amar a Dios y a los hermanos hasta dar su vida en testimonio de la fe, pidamos al Padre Celestial que escuche la oración de su iglesia. Por la Santa Iglesia, para que sea siempre fiel a Dios y atenta al bien de todos los hombres, roguemos al Señor. Por el Papa Francisco, por nuestro arzobispo Celestino, para que Dios les infunda su espíritu, que proclamen con valentía el Evangelio de Jesucristo, roguemos al Señor. Por los pobres, los que lloran, los perseguidos, los que trabajan por la paz, para que tengan la gozosa certidumbre de aquel que es el reino de los cielos les pertenece, roguemos al Señor. Por los servidores de la fe, de la justicia, del amor y a los hermanos, para que encuentren apoyo y comprensión en los creyentes, roguemos al Señor. Por cuanto celebramos la Eucaristía, para que reafirmemos nuestra capacidad de beber el cáliz del Señor en los sufrimientos que ahora nos exigen nuestra fidelidad a Cristo, roguemos al Señor. Presentemos ahí desde nuestros hogares nuestras súplicas e intenciones. Concédenos, Padre, ser testigos fieles del Evangelio de tu Hijo en el mundo. Haz que sepamos servir a nuestros hermanos en la verdad, el amor y el cumplimiento de tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. Bendito seas, Señor, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos.
Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea, Señor, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y también de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Al presentar nuestros dones, Señor, te pedimos que, así como diste a tus mártires la gracia de morir antes de pecar, nos concedas también a nosotros servirte en tu altar con total entrega. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Por la sangre de los mártires San Carlos Luanga y compañeros, derramada como la de Cristo, para confesar tu nombre, manifiestan la acción admirable con que tú robusteces nuestra debilidad y demuestras que a partir de nuestra fragilidad podemos llegar a ser testigos de Cristo, Señor nuestro. Por eso, unidos a los coros de los ángeles, te aclamamos en la tierra, cantando sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Celestino, sus obispos auxiliares y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos, Marta, Carmen y Jerónimo en su 6º mes, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia. Concédeles que, así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con él la gloria de la resurrección. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, los mártires San Carlos Luanga y compañeros, Santo Domingo y San Bruno y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos.
Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hermanos intercambiamos ahora un gesto de comunión fraterna. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos ustedes los invitados al banquete del Señor. Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde para la vida eterna. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, me abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Es valiosa a los ojos del Señor la muerte de sus santos. Oremos. Te pedimos, Padre, que estos divinos sacramentos, recibidos en la conmemoración de tus santos mártires, como ellos le dieron el valor para superar los tormentos, a nosotros nos concedan, en medio de las adversidades, la perseverancia en la fe y en la caridad. Por Jesucristo nuestro Señor. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellos la luz perpetua. Que el alma de nuestros fieles difuntos, Marta, Carmen, Jerónimo, por la misericordia de Dios descansen en paz. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Hermanos, podemos quedar en la paz del Señor. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados, hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos
Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.